Hermanos, amados, estudiosos de la Biblia, yo les recomiendo para empezar que no se suelten de su Biblia, ¿verdad? Tengan su Biblia ahí, ya que ustedes están en su casa y me imagino que es más fácil andar con su Biblia y sus anotaciones, porque en realidad lo que estamos haciendo es desarrollar los versículos que están en Gálatas de una manera devocional, ¿no? Haciendo cierta exégesis, pero en realidad lo que hacemos es algo devocional, ¿no? Y bueno, hoy empezamos con el versículo 12 hasta el versículo 20 del capítulo 4. Hemos estado viendo que al comienzo, como dice la Biblia, del capítulo 4, veíamos cómo el heredero puede ser legalmente heredero, pero cuando es niño no puede administrar la herencia, ¿verdad? Y después Pablo les exhorta, ¿no? La primera exhortación que está desde el versículo 8 hasta el versículo 12, donde les exhorta porque después de haber dejado, digamos, una vida idólatra mala y haber entrado en la verdad, otra vez estaban volviendo atrás, otra vez estaban volviendo a pobres rudimentos, ¿verdad? La gracia de Dios es tan grande, tan increíble, tan maravillosa, que realmente parecía que ellos no estaban captando en la dimensión de la maravillosa gracia del Evangelio, la dimensión de este Evangelio que por algo se llama Evangelio, son unas noticias bárbaras, son una noticia tremenda, porque este Evangelio se basa en la maravillosa gracia de Dios, que nos dio de aquello que Él mismo conquistó, haciéndose hombre y muriendo en la cruz para nosotros, para que nosotros viviéramos una vida donde Él, su presencia, todo avance en Él, son buenas noticias. Desde el versículo 12, quiero leer con ustedes hasta el 20, que vamos a ver hoy. Dice lo siguiente: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Dice, ¿no? Pero le quiero leer desde el 8, ¿no? Ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano, ¿no? Aquí vemos que verdaderamente prácticamente estaban practicando, para la redundancia, el judaísmo. Ya estaban guardando los días, los meses, los años. Ya habían empezado una vida legalista, luego de haber empezado por la gracia, por la fe. Y hasta aquí es lo que habíamos visto el día miércoles pasado. Hoy empezamos desde el versículo 13, porque continúa ya un poco relatando algo más personal, ¿no? Les dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y luego viene una sección donde vuelve a ser ya una confrontación de tipo teológico, ¿verdad? Decidme los que queréis estar bajo la ley, dice, no habéis oído la ley, y empieza un argumento que, bueno, vamos a mirar el próximo día, miércoles, hasta terminar el capítulo 4, Dios mediante. Muy bien, entonces empecemos por el versículo 12. Dice el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en este versículo? Estaba diciendo que se hagan como Pablo, como él se había hecho, ¿verdad? Que el Pablo que ya no guardaba la ley mosaica, sino que ahora había abrazado la fe. Pablo se hizo prácticamente como los gentiles, ¿no? Que ellos dejaron los ídolos de su religión para andar en la gracia. El problema es que ahora se habían vuelto al judaísmo. Pablo había dejado el judaísmo y había entrado también en la gracia. Y Pablo está diciendo, ese no es el camino. O sea, el judaísmo yo también lo dejé. O sea, háganse como yo. Yo al judaísmo lo dejé porque el judaísmo era una cosa del pasado, ¿no? Era algo ya ahora superado. Ahora estamos en otro escalón, en otro nivel de vida cristiana, de vida agradable a Dios. Entonces, él dice, háganse como yo, así como yo también me hice como ustedes. También tiene que ver, como les digo, por la experiencia de Pablo. Pablo había sido un fariseo, un hombre orgulloso, se justificaba a sí mismo y confiaba en que su propia rectitud según la ley lo llegaría a salvar. Miren, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, ¿qué es lo que dice Pablo? Estamos hablando de la expresión como Pablo dice, yo dejé, en otras palabras, yo lo estoy interpretando así, yo dejé el judaísmo. Dice, versículo 3, 4, vean en esto cómo Pablo valoraba esa transformación de ir del judaísmo a la gracia, habiendo los Gálatas estado en sentido contrario, ¿verdad? De la gracia a la ley. Vean es como en una carretera, ¿no? Algunos iban de ida o sea, Pablo iba de ida y ellos estaban viniendo de vuelta. Así, uno hacia la libertad, lo bueno en Cristo, lo mejor, y ellos de lo bueno, de lo mejor, estaban regresando hacia lo peor. Entonces Pablo en estos versículos que vamos a ver, miren lo que él habla en cuanto a esto, ¿no? Háganse también como yo. Dice el versículo 3, el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 4, dice Pablo, aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Precisamente quizás este confiar en la carne es lo atractivo de la ley, ¿no? Del mecanismo de la ley. Versículo 5 habla de sus galones en la vida bajo la ley. Es el circuncidado al 8º día, ¿verdad? La circuncisión era el rito inicial para todo hijo judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Era un hombre, en cuanto a la ley, no le faltaba nada. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. A pesar de que Pablo había sido así, había sido irreprensible, había
como un hombre celoso, había sido perseguidor de la iglesia. Quizás también indirectamente los judaizantes estaban teniendo ese mismo celo que Pablo manifestó previamente, ¿verdad? Pero él al tener el encuentro con Cristo, entendió que ese celo estaba mal dirigido, ¿verdad? Dios vio su corazón, porque ese celo que él tenía era hacia Dios, pero no era conforme a ciencia, no era conforme a lo que Dios quería, no es la forma de Dios. A veces el celo por Dios, el celo que produce el camino legal, nos lleva por caminos, como Pablo, contrarios a la voluntad de Dios, como él estaba. Pero en cuanto a la ley, ese celo lo hacía un hombre mayor todavía, era más fuerte. Por eso los judaizantes iban y estaban queriendo destruir la nueva doctrina, el nuevo camino, porque también a ellos esto les hacía mayores en su religión. Es muy triste ver cómo lo que no se entiende, incluso ellos tomaban el nombre de Dios, lo que no se entiende aún tomando el nombre de Dios, se puede llevar a que sea algo contrario precisamente al camino de Dios, a la voluntad perfecta de Dios, al plan de Dios, incluso con el universo entero. Entonces, él aquí estaba mostrando lo que judaicamente le traía orgullo, ¿verdad? Le traía un nivel alto. Sigue diciendo, pero cuantas cosas eran, dice, para mi ganancia. O sea, al llegar a Cristo, él abandonó todos esos esfuerzos para salvarse a sí mismo y decidió confiar en la gracia de Dios. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El encuentro con Cristo y el conocimiento del amor de Cristo hicieron que el valor que tenía él con todos esos galones en la ley bajara, ¿verdad? Y el amor con Cristo era infinitamente superior en la vida de Pablo. Él veía las cosas. Y miren, contrastadamente los Gálatas padecían de una ceguera, ¿verdad? Y dice el versículo siguiente, versículo 8, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo mismo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después dijo que si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, no es que solamente es una demanda caprichosa de parte de Dios, es en realidad el fruto de un abrir los ojos y mirar la maravilla de este maravilloso evangelio y de la vida que Dios quiere que vivamos en una total libertad. Y Pablo lo vio y Pablo jamás lo dejó de ver. Y dice el versículo 9, y ser hallado en él. Esta es la clave. Esto es lo que nosotros necesitamos anhelar. Como el domingo hemos hablado, podemos vivir con él, pero lo que necesitamos es vivir en él. Lo que tiene que motivar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros planes, nuestra alegría, nuestro gozo, todo es la naturaleza que Él ha puesto en nosotros, la presencia de Él a través de esa simiente incorruptible que ha
por la cual nos ha hecho renacer. Entonces él dice, lo que me importa es ser hallado siempre en él, no teniendo mi propia justicia. Él ve cómo la justicia del hombre es sin justicia, como Dios le decía en Isaías, sus justicias me son a mí como trapos de inmundicia. Sus justicias no le llegan ni a los tobillos a la justicia de Dios. Dice, sino, dice, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso seguimos hablando que la verdadera justicia, las verdaderas buenas obras, no son mis obras, son las obras de Dios hechas a través de mí. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es lo que había pasado en Pablo, y él dice, háganse como yo. En 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 19, dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire, él no tenía problemas en hacerse como gentil, como judío. O sea, había cosas que él conocía, él sabía que todas esas cosas son secundarias. Todas esas cosas no son lo más importante, porque en el Evangelio no es lo más importante, digamos, el adorno, no me acuerdo la palabra, pero hay algo central que es Cristo en nosotros. Dice, entonces Pablo, dice que se hizo libre, siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, yo soy libre. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Él no permitía que los prejuicios religiosos impidieran que él pudiera llegar a aquellas personas, porque él traía un mensaje superior. Versículo 21 dice, a los que están sin ley, que quizás fuera un ejemplo de los Gálatas, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. La gracia tiene la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, no a los gentiles, por ejemplo. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él, como les digo, no permitía que las diferencias vinieran a entorpecer el hecho de que él les iba a mostrar a Cristo. Y él mismo era el que llevaba a Cristo. Él mismo era el que manifestaba a Cristo. Versículo. Entonces, hermanos, él era eso. Él les dice, háganse así, porque no vuelvan. En otras palabras, no vuelvan al judaísmo. En el mismo concilio de Jerusalén, en el judaísmo se muestra como algo, como un yugo, como una cosa que te esclaviza. Volver a eso era algo terrible para Pablo, por eso está tan enojado con ellos. Dice en Hechos 15, dice lo que dice. El manifiesto, podemos decir, del concilio. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es ese yugo? Antes creemos, dice, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, ellos, los judíos, porque la pregunta ahí era,
Los gentiles tienen que hacerse judíos primero para luego ser salvos. Y aquí dice, definitivamente no. Definitivamente ellos pueden ser salvos directamente por la gracia del Señor. Entonces, los mismos judíos, al igual que los judíos, nosotros seremos igual que ellos salvos, de la misma manera, del mismo modo, dice aquí. Amén. Entonces, mis hermanos, para Pablo el estado religioso no era lo importante, digamos, ¿no? Si él no era débil, era judío, era gentil, o sea, cualquier cosa que dijeran, bueno, no importa. Cristo es mejor que lo que tienes. Amén. Es una nueva criatura. Al final de esta carta, Pablo dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No es que estar circuncidado o no estar circuncidado sea importante. Lo importante es la nueva criatura, la nueva creación que sucede en aquellos que creen. Dice el versículo 16: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a Dios y a Israel. Entonces, ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo relevante, sino una nueva criatura. Dice en 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Eso es lo importante. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No importa de qué religión, digamos, te hayas atado, te hayas aferrado antes de venir a Cristo. Si estás en Cristo, lo importante es que Cristo nazca en ti. Y de modo que si tú estás en Cristo, eres nueva creación. Hay algo nuevo, es lo importante, una nueva creación. Amén. Dice en el versículo ningún agravio me habéis hecho. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? En realidad, mis hermanos, más adelante habla de las cosas que Pablo había sufrido, que él había llegado, dice el versículo siguiente, por una enfermedad de su cuerpo, como dice, ¿no? El versículo 18. Entonces él les está diciendo: no, ustedes no me han hecho ningún agravio. Él los está liberando a los gálatas de algún sentimiento de culpa, no por sus dolencias, porque realmente él tuvo sus dolencias, él pasó esas dificultades que le trajeron enfermedad al cuerpo, probablemente, en la tarea de llevarles a ellos el Evangelio, ¿no? Entonces no fueron ellos, sino los judíos los que lo maltrataron. Y aunque él lo sufrió, pues en el servicio a ellos, ¿verdad? Veamos un poquito los siguientes versículos y vamos a entender más. Miren, el versículo siguiente es el versículo 13. Dice: pues vosotros sabéis, dice, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, ¿no? Miren, no se conoce realmente a ciencia cierta cuál era la enfermedad de su cuerpo. Algunos dicen que probablemente era una enfermedad en los ojos, por el versículo 15, ¿verdad? El versículo 15 de Gálatas 4 dice: ¿dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero realmente esta expresión también puede tomarse como decir ustedes están dispuestos a darme todo, ¿no? Los ojos son quizás las cosas más valiosas que tenemos. No necesariamente estaba, creo yo, indicando que el problema de enfermedad de Pablo era una enfermedad de la vista. Pero es una posibilidad, sí, también, pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? Entonces, más que nada es probable que esas enfermedades, creo yo, fueron alguna heridas, daño recibido por las persecuciones que sufrió en su primer viaje, precisamente misionero a Galacia. Si ustedes se acuerdan, junto conmigo podemos ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Hechos 14, en el primer viaje, cuando él inició las iglesias de Galacia,
versículos 14-5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Mira, ahí fueron afrentados y apedreados. Ahí se ve que es probable que ahí pueda haber sido Pablo, ¿no? En Iconio, creo que este es el Iconio. Y luego en Listra, en el versículo 19, entonces dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es muy probable que ahí lo hayan herido grandemente, ¿no? Con esas piedras. Ustedes saben lo que es el apedreamiento, ¿no? Pero dice, rodeándole los discípulos, se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para verle. Bueno, mis hermanos, él dice, en realidad, analizando bien la frase, en la frase dice, ¿verdad?, que en nuestra traducción, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. En realidad, la palabra a causa, o sea, lo que se traduce a causa, es la preposición dia. Y dia puede ser también traducido como una causa, pero quiere decir algo más bien. Es una palabra muy amplia, entonces no es que a causa de la enfermedad. Yo creo que lo que se puede decir es que atravesando una enfermedad, eso es lo que quería decir Pablo, les anuncié. Ahora, la palabra enfermedad también no es exactamente una enfermedad. La palabra es, en el griego, la palabra arseneia, que quiere decir debilidad. O sea, es como que había quedado, bueno, como queda una persona después de ser apedreado, ¿verdad? Como queda una persona, no necesariamente con una enfermedad, sino sí, con una dolencia. Entonces, en medio de una dolencia, lo que quiere decir en este versículo, os anuncié el Evangelio. Atravesando una debilidad, os anuncié el Evangelio. En medio de una debilidad, una situación de sufrimiento en mi cuerpo, les anuncié el Evangelio. Y dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No me despreciasteis ni desechasteis, dice, por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, él vino ya bien herido, probablemente, si es que suponemos que fue el apedreamiento, no fue causa de rechazo, más bien lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y como dice el versículo 15, ¿dónde está vuestra satisfacción? Porque os doy testimonio, dice, de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darnos. O sea, ellos no lo rechazaron por la enfermedad, al contrario, estaban desesperados por ayudarle. En este momento, miren, Pablo como que cambia de tono. Si ustedes ven una variación, antes estaba confrontando, ahora les dice, les está recordando, ¿qué pasó? Si antes me trataron tan bien. Parece que los judaizantes, que yo quiero conjuntamente con ustedes entrar en el espíritu de lo que se está hablando, ¿no? Porque esto es muy saludable a la hora de interpretar la palabra de Dios. Parece que los judaizantes habían logrado de alguna manera desprestigiar a Pablo. Por ello también, recuerden todo el argumento que hace al comienzo, lo que nosotros hemos llamado el argumento biográfico. Nos muestra cómo él habla de cómo los líderes apostólicos, los 12, le habían dado a él la diestra enseñanza y compañerismo. Y los gálatas, como dice el versículo lo habían tratado como un ángel de Dios, como a Cristo, ¿verdad? Hermanos, en contraste con eso, ahora Pablo estaba sintiendo de parte de los gálatas un fuerte rechazo. Y él les está diciendo, ¿qué pasó? Y es probable que la acción de los judaizantes fue desprestigiar a Pablo.
Vamos a mirar todavía un poquito más de esto, ¿no? Queriendo ustedes y yo entrar en el espíritu de lo que está hablando Pablo. Entonces, el versículo 16 dice, les pregunta, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? La palabra enemigo es la palabra ectros, que quiere decir, me he hecho odioso a ustedes, la palabra odioso. O en forma pasiva, me he hecho odioso, o en forma activa, quiere decir alguien activamente hostil, ¿no? Como adversario. Me he hecho su adversario, me he hecho su enemigo, creo que está bien traducido, por decirle la verdad. Los judaizantes, amados hermanos, de una manera silenciosa, si se puede decir, habían estado ganando terreno, de tal manera que ellos ya habían logrado, como hemos visto anteriormente, que guardaran los días, los años, los meses, ya estaban en plena vida judaica, podemos decir, y habían, en medio de todo eso, habían logrado que ellos rechazaran a Pablo. Y Pablo les está escribiendo con la verdad, les está escribiendo hablándoles duramente. Y él sigue hablando de los judaizantes, dice, ellos tienen celo por vosotros, mostraban un celo por ellos, es como un cariño por ellos. Pero dice, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Esto es algo importante de ver y entender en este momento. Hermanos, los judaizantes mostraban un aparente interés por los gálatas, un aparentemente deseo de hacerles bien. Pero saben, como dice aquí, no todo lo que parece es tal como se muestra. Cuando nosotros vemos que alguien tiene cariño, es necesario, como podemos decir, hacernos la pregunta, ese amor, ¿con qué intención se hace? ¿Con qué intención estaban haciendo, según Pablo, no con la intención de que se sienta amados, sino con la intención de apartarlos de Pablo? Ya las cosas buenas a veces vienen con una mala intención. Me imagino, por ejemplo, los violadores de niños, cómo empiezan a ganarse a los niños, les dan regalitos, ¿no? Los llevan con juguetes, dulces, se los ganan. ¿Para qué? Para poder violarlos. Hermanos, los gálatas, tristemente, así como los niños, no disciernen, se estaban aquí comportando como niños. Los gálatas, ¿saben que las dádivas muchas veces esconden una intención velada para después controlar a las personas? Muchas veces las personas hacen cosas buenas, pero con un interés escondido. Y ¿sabe qué? Todo eso es cuando aquello no nace de la naturaleza de Cristo en nosotros, sino nace de la estrategia humana, ¿verdad? Ellos tenían, como Pablo antes, un celo por la religión y estaban buscando de cualquier manera hacer para ganarse a los gálatas. Yo no estoy de acuerdo también con ciertas estrategias, incluso evangelísticas. No podemos a una persona, atraerlo como a una trampa. No. El Cristo es maravilloso. Lo que nosotros debemos hacer es mostrarlo abiertamente, a permitir que Él sea visto a través de nosotros, y con eso es suficiente. El problema es cuando no lo tenemos, cuando no hemos crecido en Él lo suficiente. Buscamos otras artimañas para atraer a la gente a nuestras iglesias o a nuestras congregaciones. Y los judaizantes tenían celo por ellos. Pero Pablo ve detrás de esto ese interés, que no buscaba su bien, sino que, como dice el versículo, querían apartarlos de Pablo, para que ellos, viendo el celo que los judaizantes tenían por ellos,
se vieran obligados a seguirlos a ellos. Pero Pablo, en cuanto a su actitud, y que esa actitud nosotros necesitamos imitar. Él dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 de este mismo capítulo, dice, pues dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. O sea, no podemos atraer a los hombres agradando a los hombres. Los hombres tienen que sentirse atraídos por Dios cuando nosotros que buscamos agradar a Dios. Al agradar nosotros a Dios, ellos deben ver a Dios. Eso es un evangelismo sincero, eso es un evangelismo verdadero. Lo creo yo. Nosotros necesitamos ser totalmente transparentes. Y yo sé que nos falta mucho, algunos como a mí. Y quisiéramos que Cristo se viera más en nosotros. Y ese es nuestro esfuerzo, para allá vamos. Y Pablo dice, yo quiero agradar a Dios, por encima de los hombres. Tampoco, no es que quiero desagradar a los hombres, pero si hay una... Si está la cosa entre agradar a una persona, no sé qué tan importante, no sé si al agradar a esa persona yo pienso que lo voy a traer a Cristo, no importa, pero yo debo agradar a Dios. Y ese mi agradar a Dios debe ser suficiente para que esa persona pueda tomar su decisión y pueda querer a Cristo, pueda ver a ese Cristo en mí, ver la maravilla de este Evangelio, al ver mi decisión de vivir agradando. Espero que está claro. Dice el versículo 18, Pablo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y mira, aquí introduce un elemento muy interesante. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Como les planteo, tratemos de entrar en el espíritu de la carta y de la situación que estaba sucediendo. Dice Pablo que mostrar celo en lo bueno debe suceder siempre. Y él dice, aún en mi ausencia, aún cuando yo no estoy. Estamos viendo lo mismo. Miren, hay personas que siempre quieren caer bien a otros. Hay personas que siempre quieren agradar, muchas veces porque al agradar a otra persona recibe uno otro tanto, ¿no? O sea, es como una siembra que viene una cosecha. Entonces, hay gente que quiere ser agradable con todo el mundo, ¿no? Algunos dicen con Dios y con el diablo. Quieren andar bien con todo, incluso con él. Entonces, lo primero para ellos es agradar. Pablo no. Pablo dijo, si yo por agradar a los hombres voy a desagradar a Dios, no. Obviamente, en todo lo posible, debemos agradar a ambos. Yo sé. Entonces, al parecer en Galacia, hermanos, había esta actitud en muchos. Cuando Pablo fue, a Pablo le dijeron amén, ¿verdad? Cuando él estaba presente, por eso aquí está. Pero ahora que se había ido, y ya no era Pablo el que estaba presente, y los que habían ido ahora eran los judaizantes, ellos también le dijeron amén a los judaizantes. O sea, ese deseo de agradar, mis queridos hermanos, como que Pablo está diciendo, yo lo voy a poner en estas palabras. Hay poco celo por la verdad. O sea, si yo quiero agradar a todos y hago todo para agradar y soy agradable a todos, entonces no tengo celo por la verdad. Amén. Nosotros necesitamos atrevernos a estar en desacuerdo con la mentira, aunque esa mentira venga de una persona amable, aunque venga de una persona que muestre celo por mí. Yo debo de ser lo suficiente honesto para decir, no, esto no es verdad. Pero como los Gálatas tenían ese deseo, me imagino que era gente agradable. Y muchas veces a la gente la calificamos así, ¿no? Que es agradable.
Pero hay gente agradable que es agradable con todos. Es agradable conmigo, y cuando yo me voy y otro habla mal de mí, sigue siendo agradable y también sigue hablando mal de mí. ¿Pero qué? ¿Cuál es lo que ellos quieren? No es que están en contra de mí, pero sí, lo que ellos quieren es serle agradable a todo el mundo. Y luego viene una expresión, hermanos, miren el versículo 19. La expresión, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores del parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este hijitos míos, además de ser una expresión de cariño, ¿verdad?, trae dentro de sí mismo una expresión de cariño, pero también trae un toque de reprensión, donde también les está indicando a estos hijitos míos su inmadurez. Porque usa la palabra, para la palabra hijitos, usa la palabra, una palabra que viene de la palabra tecnón. Y tecnón quiere decir un niño, ¿no? Proviene de una palabra que tiene que ver con engendrar o dar a luz. Entonces, tecnón, en contraste con la palabra huios, por ejemplo, que es una palabra de un hijo desarrollado, la palabra tecnón es como un recién nacido, ¿verdad? Entonces, tecnón se usa para los niños muy pequeños. En un sentido, él habla de eso como en un sentido paternal, pero estoy seguro que también trae un toque de reproche por su inmadurez. Porque el niño no solamente, aquí por la palabra, digo, ¿no? Les está diciendo, la palabra que usa es un diminutivo aún de tecnón, ¿no? Está diciendo tecnoncitos, ¿no? Hijitos, chiquititos. Amén. Hermanos, Dios desea, como Pablo lo deseaba, aquí dice, vuelvan a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia para nosotros los ministros del Señor. Pablo habla aquí, para mí, de algo que todo ministro del Señor debe saber como una directriz de su ministerio. Estamos para que las personas permitan que Dios forme a Cristo en ellos, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Les voy a dar algunos ejemplos en la carta, por ejemplo, a los Efesios. Miren aquí, Efesios 4:11, dice, miren, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio sus ministros. Dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que es su pueblo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el propósito de los ministros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y miren cómo sigue, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué eran los Gálatas? Niños fluctuantes. Pablo, ¿qué quería? Que ellos ya dejen ese estado de niñez, de ser tecnoncitos, de niños fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Habían sido primero llevados por la verdad que Pablo les predicó, ahora estaban siendo llevados por otra doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es precisamente lo que estaba sucediendo en Galacia. Pero en vez de eso dice, sino que siguiendo la verdad, el amor. Por aquí está la necesidad de seguir la verdad, el amor. ¿Qué pasa? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, en Cristo. Pablo les dijo a los Gálatas, hijitos míos, sufro por ustedes dolor de parto hasta que Cristo sea formado. Es lo mismo que Pablo les dice a los Efesios.
Él quiere que maduren los creyentes. Por como les digo, el deseo de todo ministro del Señor es, al final de cuentas, que las personas crezcan hasta la medida de Cristo. Los evangelistas quieren que todas las personas vengan a la iglesia, pero vengan a la iglesia para crecer en Cristo. El otro día en Argentina escuché una expresión: nosotros estamos queriendo que los cristianos sean salvos, y nosotros no, lo que deberíamos decir, que sean hijos. Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser hijo. Amén. Entonces, hermanos, miren lo que dice en su carta a los Gálatas, el mismo Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que este es el misterio que previamente dice había estado escondido en todo el Antiguo Testamento. Este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la culminación del proceso de la Biblia. Cristo en nosotros es el deseo de Dios, es el plan de Dios, es el proyecto de Dios con la iglesia, con los suyos, que Cristo sea desarrollado. Mire lo que dice el siguiente versículo, hablando de Cristo, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es el propósito del ministerio. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que Pablo hacía, él a los efesios les dice, yo para formar a Cristo con ustedes trabajo y lucho. Mi trabajo y mi lucha es para formar a Cristo. Con los Gálatas dice, con ustedes, por como son hijitos, como son tecnones, yo lo que estoy, lo describe como dolores de parto. Porque la mujer cuando da a luz a niños pequeños está dando dolores de parto. Pablo dice, es lo mismo, pero él lo está describiendo de otra manera. Los efesios eran maduros y a los efesios estaban trabajando. Y dice en el capítulo 2:1, porque quiero que sepáis, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Era una gran lucha. Y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo quería que ellos maduren. Pablo les dice que él trabajaría conocerse luchando. Amén. Y a los Gálatas les dice, con ustedes estoy pariendo, porque ustedes recién son niños. Amén. Y dice el versículo, miren, quiere que alcancemos, amados hermanos, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, de Dios el Padre y de Cristo. El misterio quiere decir lo que no es conocido todavía, a fin de que ustedes conozcan, progresen en su conocimiento de Dios el Padre y de Cristo. Porque la palabra misterio no está hablando de una cosa misteriosa, está hablando de algo que ahora no conozco. Lo que yo no conozco ahora está en misterio, pero eso lo puedo conocer ahora. Pablo, como todo ministro, está luchando, está trabajando para que lo no conocido sea conocido, porque ahí, más adelante, en los versículos siguientes dice que nosotros estamos completos en Cristo, porque en Él están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Teniendo a Cristo, tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Pablo solamente está luchando, y en el caso de los Gálatas está como describiendo como teniendo dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos. Es como un papá, dice el versículo 20, el último versículo de hoy. Quisiera estar con vosotros, dice ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo cuanto a vosotros. Como un papá, como una mamá que debe cuidar de cerca a sus pequeñitos, y no quisiera hacer, por eso quisiera estar con ustedes ahorita, quisiera estar cerquita, quisiera tenerlos en mis brazos. Pero quiero cambiar de tono, no quisiera disciplinarnos. A nadie le gusta regañar y confrontar, a ningún padre. Así por eso dice Pablo, yo quisiera ahora estar con ustedes y cambiar de tono. Porque si hemos visto, como hemos visto hasta ahora, fueron muchas cosas, palabras duras de reprensión que tuvo que lanzar Pablo. Y está bien, porque hay momentos en que los hijos tienen que ser disciplinados, los niños tienen que ser reprendidos. Y eso no es falta de amor, al contrario, cuando callamos es falta de amor. Cuando callamos hacemos como ellos, ¿no? Que queremos quedar bien con uno y quedar bien con otro. Dios me confrontó esta verdad en estos últimos tiempos. Porque a mí me gusta agradar a las personas. Quisiera agradar a las personas. Yo sé que esto quiere agradar a todos. Pero hay momentos en que hay que reprender, hay que confrontar. Y aquí les dice, quisiera cambiar de tono. Quisiera tener simplemente palabras de amor hacia ustedes. Pero lo que dice, estoy perplejo. Hermanos, uno como padre quisiera darle todo a los hijos. Miren lo que decía Pablo en 2 Corintios 12:15. Él decía, yo con el mayor placer, dice, gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más sea amado en ellos. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros tenemos que reprender y somos responsables y lo hacemos, no recibimos ningún aplauso. No recibimos sino a veces palabras de desagrado. Pero nosotros necesitamos estar dispuestos a eso. No, como dijo Pablo, no, si yo buscaría agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En este sentido es esta palabra. Amén. La palabra perplejo, para terminar, viene de una palabra, es apoireo, que viene de la primera es a, que quiere decir no, privativo, no, y poireo es no camino. Es una persona que no hay camino, digamos, ¿no? Que está confundido, esa es la idea que tiene esta palabra. No sé por dónde ir con esto, ¿no? Me vine por el camino y me topé que ya no hay camino. Estoy perplejo, no sé qué pasó. Eran mis hijos, nos amábamos. Y de repente hay actitudes hostiles y están haciendo todo lo contrario de lo que yo les dije. Amén. Hijitos, quiere decir, yo quisiera tratarlo como gente adulta. Yo quisiera tratarlos en otro tono. Amén. Y aquí llegamos, y bueno, ahora otra vez empieza a tener el tono reprensivo, ¿no? Como dice en el siguiente versículo, empieza otra vez, decidme los que queréis, dice, estar bajo la ley, no habéis oído la ley, y empieza otra vez. Hermanos amados, Pablo en este pequeño, casi como una sección medio de paréntesis, Pablo quiere seguir llegando a la conciencia, al corazón de los Gálatas y a la mente
y a la manera de ser correcta que debemos ser. Yo he aprendido mucho en este día, en este estudio de estos pocos versículos, como ministro del Señor especialmente. Espero que lo que hemos hablado sea de ayuda y de bendición, y nos encontramos el próximo día, miércoles, continuando desde el versículo 21. Esperamos llegar hasta el final. Un abrazo, queridos hermanos. Dios los bendiga.